Saludos nuevamente. En esta ocasión llego ante ustedes para tener una pequeña reflexión basado en Génesis capítulo 1 versículo 27. Pero antes voy a leer el Salmo 136 en sus primeros versículos porque tienen relación con lo que estamos hablando. Dice así el Salmo 136 versículos 1 al 9. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Y el sol que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hablan acerca de Dios como el creador de todas las cosas. Y es una bendición poder saber cómo es que Dios creó. En este caso, vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 27, lo que Dios dejó en el ser humano como un ser distintivo y superior al resto. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Un versículo cortito, pero que en su contenido tiene varios elementos muy importantes que se deben resaltar y se deben comentar. Definitivamente aquí el versículo nos está diciendo que Dios es el creador del ser humano. Y cuando aquí el versículo utiliza la palabra creó, esta palabra se usa en la Biblia exclusivamente aplicada a Dios. En ningún momento en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, la palabra creó, la palabra bará, es aplicada al ser humano, porque el ser humano no puede crear. El ser humano transforma, el ser humano puede hacer cosas, pero de lo que ya existe, de lo que Dios le ha dejado para que gobierne. La palabra creó en el hebreo, como ya mencionamos, es bará, y se refiere a la acción de hacer que algo exista, algo que no existía ni podía existir sin la intervención divina. Dios entonces trajo a la existencia al ser humano. En ningún momento se sugiere que había o hubo otro ser humano antes de Adán o en otro lugar de la creación. Entonces, este versículo nos habla del inicio, como dice en el versículo 1, versículo 1 del capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra entonces nos habla de la existencia del ser humano por medio de la intervención o por la intervención de Dios directamente. No hay otra manera, no hay otra forma en la que el ser humano vino a la existencia. Ahora note que nos dice este versículo que creó Dios al hombre a su imagen. Cuando se nos dice aquí que Dios creó al hombre, esta palabra hombre, se utiliza en el sentido genérico o general, en el sentido colectivo, y que en esta primera expresión del versículo 27 se está incluyendo al hombre y a la mujer. En ninguna manera se debe entender que solo el hombre varón tiene la imagen de Dios. Eso sería un grave error decirlo, una mala interpretación de lo que es el versículo 27 en su primera parte, aunque lamentablemente esto sucedió
en el pasado, y por eso es que el varón, el hombre varón, se hizo más que la mujer, no tomando en cuenta que ella es igual en dignidad, en imagen y semejanza de Dios que él. Otro de los aspectos importantes que podemos mencionar aquí es que la palabra hombre en el hebreo es Adam, que se deriva de la palabra Adamá, según Génesis 2:7. Esta palabra Adam significa tierra rojiza o barro. Al mencionar la parte material del hombre, es decir, el cuerpo, con esta palabra se sugiere que todos los elementos en el ser humano tienen la imagen de Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿O por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque también en el pasado se habló de que el ser humano tenía la imagen y la semejanza de Dios solo en los aspectos espirituales, en los aspectos internos, en los que no se ven. Y se menospreció el cuerpo. Se le tildó como algo dañino, como algo maligno, como algo que había que desprenderse del cuerpo, de esa parte material. Pero aquí se nos dice que el hombre surge de la Adamá, de la tierra, y su elemento esencial entonces es el barro, la tierra rojiza, y que eso incluye, por supuesto, en lo que es la imagen y semejanza de Dios en él. En ninguna parte entonces se dice que la parte material o el cuerpo sea mala en sí mismo. Todo lo hizo Dios perfecto, todo lo hizo Dios santo, todo lo hizo Dios a su imagen y semejanza. Por supuesto que esto va a cambiar cuando el ser humano peca y cae en la tentación, allá en el Génesis capítulo 3, que se nos describe esa historia. Todo el ser humano entonces está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta porque así nosotros mismos nos tratamos como personas que tenemos la imagen y semejanza, y también el resto de las personas deben tratarnos así, y nosotros debemos tratar a las demás personas pensando en que Dios les ha dejado su imagen y semejanza. Ahora, en la segunda parte de este versículo 27 se nos dice: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí no se utiliza la palabra Adán, sino que se refiere al varón como con la palabra hebrea sakar y a la mujer nekevá. Estas dos palabras se distinguen definitivamente una del otro. No está tomando al Adán en sentido genérico o general, sino que está especificando, está haciendo señalamiento directo al varón como la persona diferente a la mujer. Y ellos, los dos, tienen la imagen de Dios. Ninguno es inferior o ninguno es superior al otro. Además, ninguna otra criatura, los animales, las plantas, el universo, ninguna de esas criaturas tienen la imagen y semejanza de Dios. Solamente el ser humano. El ser humano es quien la tiene de manera exclusiva. Y ese es un gran privilegio para nosotros. Hay que notar que primero se usa la palabra genérica hombre, como ya mencionamos, y luego de manera individual se señala tanto al varón y a la mujer para dejar bien claro que ambos proceden de Dios. Otro de los aspectos importantes a mencionar aquí es que el hombre y la mujer se complementan perfectamente. Aunque son diferentes, ambos tienen la imagen de Dios siendo iguales en dignidad. La imagen de Dios en el ser humano lo capacita, en primer lugar, para tener comunión y comunicación con Dios. Es realmente ese elemento distintivo que lleva al hombre y a la mujer a relacionarse personalmente con su Creador. Toda la creación responde a Dios, sí, pero el ser humano, de una manera especial, puede entablar, puede mantener, puede cultivar la comunión y la comunicación con Dios de manera personal. Entonces,
La imagen y la semejanza de Dios en el ser humano no es para desperdiciarla, sino es para cultivar entonces esa comunión con el Creador, con Dios, con Elohim, como dice aquí el texto original. Lamentablemente, después de la caída en el pecado, el ser humano se separó de Dios, es decir, murió, lo perdió todo. Pero gracias al Señor en Cristo Jesús, todo eso puede ser restaurado con la relación personal que debemos tener con nuestro Creador, con Dios. Cristo Jesús nos ha dado esa bendición únicamente en Él, únicamente en Cristo Jesús. Así que ningún varón deja de ser varón en toda la historia humana. Ninguna mujer deja de ser mujer. Y es una bendición ser hombre. Y es una bendición ser mujer. Para ellas, por supuesto. La humanidad seguirá con el hombre y la mujer por siempre. Porque sin la pareja que Dios dejó, no puede haber humanidad. Eso también nos habla de que nosotros somos creados, como ya mencionamos en el video anterior, no evolucionados. Ningún ser humano en la tierra debe decir que no tiene la imagen de Dios. Todos en toda la tierra son iguales ante Dios y lo deben ser los unos a los otros. El color de piel, el tamaño, la procedencia, sea hombre o mujer, no determinan si tienen o no la imagen y semejanza de Dios. Todos, absolutamente todos, la tienen. Todos son creados a imagen y semejanza de Dios. Es una bendición entonces poder leer este versículo y entender lo que Dios dejó en el ser humano. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Qué hermosa bendición poder entender la procedencia del ser humano. Que Dios los bendiga y esperamos llegar hasta sus hogares en otra oportunidad.